Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios. Abra la Biblia, santo hermano, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1. Repito la cita, San Juan, capítulo 3 y versículo 1. El tema que comencé hace ya 2 semanas, les dije a ustedes, vamos a entrar en un estudio de las grandes enseñanzas de Jesús. A ver, repite el tema general, ¿cuáles son? Las grandes enseñanzas de Jesús. Hace 8 días terminé la primera gran enseñanza de Jesús. A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál sería? ¿El nuevo qué? Mandamiento. Lo enseñamos muy ampliamente, el nuevo mandamiento. Y era el mandamiento de ¿qué, perdón? Del amor. Hoy vamos a enseñar sobre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Hace 8 días era el nuevo ¿qué? Mandamiento. Hoy el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3 versículo 1. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, repita, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vamos a repetir este versículo todo. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, vamos todos, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto?
de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, repita, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Santo hermano, le pido que por favor cierre sus ojos y disponga su corazón para recibir la palabra de Dios. Oiga un amén. Padre amado, en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, colocamos en tus manos esta escritura. Oro para que tú, precioso Dios, hables a través de mi vida a cada uno de nuestros corazones y nos puedas enseñar tu palabra. Disponemos nuestras almas para recibir tu palabra, Señor, y para que tú hagas lo que quieras hacer en nuestras vidas. Esto te lo pedimos. Habla, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién está dispuesto a que Dios hoy le hable? Amén. Levante la mano. ¿No van a empezar a salirse? ¿Qué estoy diciendo esto? Perdón, hermano, no lo decía por usted. ¿Por qué le digo esto? Porque la palabra va a estar fuerte, hermano. Claro que si usted quiere la pongo blandita. Levante la mano el que quiere oír la palabra tal como Dios la predicó, como Dios la dijo. Por eso le pregunto, ¿no van a empezar a salirse? ¿O tienen la madurez para recibir una palabra directa de Dios? Entonces que conste. Y le aseguro que si se queda va a ser una gran bendición para su vida. Hace 8 días terminé un estudio sobre las grandes enseñanzas de Jesús. Acuérdense que terminamos un gran estudio de Jesucristo como el gran yo soy. Ahorita nos vamos a centrar en un estudio nuevo, que es las grandes enseñanzas de Jesús. Ya di la primera, que era el nuevo mandamiento. ¿Le sirvió el tema? Tema duro, directo, que creo que sanó muchos corazones y nos mostró la importancia de amar y de perdonar. Hoy el tema es otra gran enseñanza de Jesús y tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿A qué me refiero con el nuevo nacimiento? Para poder entender este tema, primero hay que recordar lo que acabo de leer. Entonces yo le voy a narrar la historia. Cuenta la historia que un hombre llamado Nicodemo vino al Señor Jesucristo de noche para hablar con él. Este Nicodemo no era cualquier personaje, era una persona muy importante en Israel. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra nos dice primero que era un fariseo. Fariseo en la época de Cristo era un hombre religioso, un hombre consagrado a la palabra, un hombre que leía la Biblia, que la enseñaba, la Torá obviamente judía,
que compartía la palabra de Dios, era un maestro en la palabra, era un rabino. Aparte de esto, no era cualquier rabino, porque la palabra dice que era uno de los principales rabinos. Esto quiere decir que Nicodemo hacía parte de las directivas espirituales de Israel en su época. Esas directivas o ese núcleo directivo de Israel estaba conformado por 70 hombres religiosos, obviamente, y un sumo sacerdote. En total eran 71, que es lo que se conoce como el Sanedrín judío, la corte suprema espiritual de Israel. Este Nicodemo pertenecía a esos 70. Así que diga, era un hombre muy importante y era un hombre muy conocedor de la palabra. Dice que vino de noche a hablar con Jesús. Los teólogos difieren en sus comentarios sobre el por qué vino de noche. Los tres pensamientos son estos. Algunos dicen, algunos teólogos, que vino de noche porque no quería interrumpir al Señor, pues sabía que en el día él vivía muy ocupado por su ministerio. Otros teólogos dicen que vino de noche tal vez porque quería tener más tiempo para hablar con Jesús, para poder disertar más en el tema que él venía a preguntar. Y otro tercer grupo de teólogos dice, no, él vino de noche es porque le daba miedo que sus compañeros del Sanedrín lo pudieran echar y correr la butaca. Sea cual sea la razón, no lo sabemos. Lo sabremos en el cielo cuando conozcamos a Nicodemo y preguntemos por qué vino de noche, compadre. Entonces, cualquiera de las tres razones, aplique la que quiera y está bien, no hay problema. Pero la cuestión aquí no es por qué vino de noche, sino a qué vino. Nicodemo lo primero que viene a decirle a Jesús es, rabí. Usa la palabra rabí. Recuerda que Nicodemo también era un rabí. Y le dice, rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si Dios no lo ha enviado. Así que lo primero que veo es que Nicodemo lo tilda como uno igual a él. Colega, yo soy un rabí, tú eres otro, mucho gusto. Error, diga error. Jesús no era igual a Nicodemo. Jesús era superior a Nicodemo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente Jesús lo creó a él. Nicodemo no estaba entendiendo quién era Cristo. Pensaba que Cristo estaba dotado de un poder como milagrero, pero no había entendido que con el que estaba hablando era su Dios, su creador, el Hijo del Altísimo, que se había hecho carne y que había venido a este mundo para salvar sus pecados. Así que Cristo le tiene que aclarar. Cristo en la Biblia es un maestro en poner a la gente en su lugar. Cristo le dice, a ver, Nicodemo, tú me llamas rabí, tú me dices que fui enviado por Dios, pero cuidado, no es lo correcto. Yo te voy a decir una cosa, rabino. Nicodemo, si tú pretendes ir al cielo, estar conmigo en el cielo, tú necesitas nacer de nuevo. Cuando uno lee esto parece como que Cristo le cambia del tema, pero no, Cristo no le está cambiando el tema. Cristo lo que le está diciendo es, te estoy poniendo en el sitio donde tú realmente estás. Tú estás viniendo a mí para pedirme información de rabí a rabí. Yo te estoy poniendo en el lugar y te estoy diciendo que si pretendes ir al cielo de donde yo vengo, necesitas nacer de nuevo. De lo contrario, mi querido Nicodemo, tú vas a pasar la eternidad ¿en dónde? En el infierno. Yo sé que esto suena duro, porque yo le hago este análisis. Si Cristo le habló a un hombre como él, que era un hombre religioso, estudioso de la Torá judía, que era un hombre dedicado a Dios, que pertenecía al grupo religioso más estricto del judaísmo, que eran los fariseos, que aparte de eso hacía parte de la corte suprema espiritual de Israel, que era el Sanedrín judío. Si Cristo le dice a un hombre con todos esos pergaminos espirituales que necesita nacer de nuevo, porque de lo contrario se va a ir al infierno, ¿qué diría Dios hoy de nosotros?
Yo sé qué diría de mí porque yo sé en dónde estoy parado, pero te lo pregunto directamente, ¿qué diría Dios de ti? ¿O qué diría Cristo de ti? Esa pregunta no la puede contestar sino dos personas, Dios y tú. Porque tú sabes quién eres. Porque tú sabes lo que haces en el secreto. Porque tú sabes lo que haces cuando sales de esta puerta hacia afuera. Yo sé que lo que hago. Por eso sé que voy a estar en el cielo. No tengo la más remota duda de mi salvación, porque sé quién era y sé quién soy hoy en Cristo. Sé la obra que Cristo hizo en mi corazón. Sé que antes fui un borracho, sinvergüenza, mujeriego hace 30 años atrás, pero sé que hoy anhelo y amo vivir en santidad con todo mi corazón, porque el Espíritu de Dios me ha transformado. Entonces yo voy a tener que incomodarlos hoy, iglesia. Yo voy a tener que incomodarlos. Y posiblemente después de este sermón algunos de ustedes no vuelvan a la iglesia, porque los voy a ofender, los voy a atacar, se van a sentir heridos. Pero yo no lo hago porque es que los odie, sino lo hago porque realmente los amo y quiero que ustedes lleguen al cielo. Pero a veces hay que hablarnos fuerte para que entendamos cómo es que se llega al cielo. Así que quiero saber quién quiere seguir. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: tus pergaminos no me sirven para nada. El hecho de que tú conozcas la Torá de memoria no me sirve. El hecho de que domines la ley judía tampoco. El hecho de que hagas parte de un Sanedrín tampoco. El hecho de que seas un fariseo consagrado no me sirve. Con todos tus pergaminos te vas a ir ¿a dónde? Al infierno. Si tú pretendes ir al cielo, tienes que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo le dice: pero ¿cómo puedo yo nacer si yo ya soy viejo? ¿Me toca meterme en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice: Nicodemo, no te estoy hablando de un nacimiento físico. Tú te puedes meter 50 veces en el vientre de tu madre y nacer y sigue siendo carne, porque lo que nace de la carne es carne. Yo lo que necesito es que tú nazcas del Espíritu, del agua, de la palabra y del Espíritu Santo. Que el Espíritu te dé vida, que el Espíritu vivifique tu espíritu y tú te conectes de Dios, te conectes con el Altísimo y empieces a actuar como un hombre espiritual. Iglesia, con toda seguridad se lo tengo que decir: el infierno, oiga pues, el infierno está repleto de gente que sabe harta Biblia. Se lo voy a volver a repetir: el infierno está plagado de gente que sabe harta Biblia, pero que nunca la puso en práctica. Porque no son los oidores, sino son los hacedores los que van a ir al cielo. Jesucristo le habló a la gente, el Señor Jesús, y Jesús dijo estas palabras, y estas palabras lo tienen que erizar y sacudir. Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿por qué estoy en el infierno si yo en tu nombre predicaba, yo en tu nombre profetizaba, yo en tu nombre hice milagros, yo era un predicador, yo dirigí una iglesia, yo hacía milagros y sanidades?
¿Por qué hoy estoy en el infierno? Explícamelo. Y el Señor le dirá: apártate de mí, porque tú eres un hacedor de maldad. Yo a ti no te conozco. ¿Dónde lo puedo leer, pastor? Mateo 7, 20 y 21. Allá para que lo lean en su casa. Cristo no está hablando de cualquier persona. En Mateo 7, 21, Cristo está hablando de gente que predicaba la palabra, que profetizaba, que obraban milagros. Eran líderes como Nicodemo. Eran hombres espirituales y terminaron en el infierno. La pregunta es: ¿por qué? Porque le pasa lo del proverbio popular: el cura predica, pero no aplica. No viven lo que enseñan. Engañan a la gente. Le soban el hombro cada domingo. Le predican mensajes bonitos para que la gente los aplauda y salgan felices y hablen bien de ellos. Les predican cosas livianas para que la gente no se moleste, porque si la gente se molesta se va y los diezmos se le caen, porque aman más el dinero que las almas. Estos temas no se predican en muchas iglesias, están vetados de las iglesias, porque estos temas no dan dinero. Entonces escoge con cuidado los temas para no ofender al hermano, y mucho menos al hermano de dinero. No hay que tocarlo. Pero yo sé a quién sirvo. Tengo una gran ventaja como predicador. Llevo 15 años de haber fundado esta iglesia, que nació con 20 personas. Cuando Dios me llamó a ser pastor, yo tenía un negocio que me dejaba más de 20 millones mensuales. Era el dueño, era el empresario. Y Dios me llamó a ser pastor porque yo llevaba ya años de cristiano, fiel en mi iglesia, siempre Filadelfia, llevando mis diezmos, amando a Dios, sirviéndole como profesor del Instituto Bíblico desde hace muchos años. Pero no era pastor. Era empresario, era un hombre de negocios, siempre lo he sido. Compraba propiedades, las arreglaba, las vendía. Siempre me he movido en el campo de las fincas raíz. Pero Dios me llamó y Dios me dijo que tenía que dejar todo y abrir una iglesia, porque Él iba a hacer de esta iglesia una punta de lanza para toda Colombia. Así que mi esposa ya estaba preparada en teología, graduada, yo graduado, y decidimos hacer caso al Señor. Vendimos todo con dinero nuestro, fundamos la iglesia, regalamos todo ese dinero para que hiciera hacer la iglesia, montaje, sonido, todo lo que se necesita para una iglesia. Eso lo regalamos. Me vine a trabajar, dejé todo. Si Dios miento, que Dios me corte ahora mismo. Me ganaba más de 20 millones en esa época. Dejé todo y me vine a trabajar sin sueldo a la iglesia que estaban haciendo. Así duré casi un año sin recibir una moneda, porque no me interesa lo económico. Soy un convencido de Dios. Yo no monté una iglesia para hacer dinero. Yo dejé dinero para predicar la verdad, y la estoy predicando con autoridad. Por eso a mí no me tiembla la voz cuando hablo. Hablo fuerte, porque no me importa el dinero suyo. Me importa salvar su alma, arrebatársela al diablo para poderlo llevar al cielo. Esta forma de predicar me ha ganado muchos enemigos.
Aún pastores en Bogotá me detestan, me tildan de legalista, la iglesia más legalista, Abraham Peña. Me importa un reverendo zapato lo que piensen de mí, porque sé lo que estoy enseñando, sé lo que Dios me habla y sé que estoy enseñando la verdad. Vamos a ver cuando llegue Cristo, quién llega al reino. Allá nos veremos a ver quién es que hizo la verdad, quién predicó la verdad, quién no engañó, quién no está pidiendo 5 ofrendas en un culto, quién dedica a la iglesia a pedir plata. Vamos a ver, espere que nos muramos o espere que Cristo venga y ahí sabremos quién hizo la tarea. Si se tratara de hacer dinero, pues yo nunca había montado la iglesia, había seguido con mis negocios, me iba muy bien. ¿Cómo montar una iglesia para enriquecerse? Por Dios santísimo, ese es el pecado más grave que puede cometer un predicador. Así que Jesús le está diciendo a este religioso: si tú no naces de nuevo, jamás entrarás al cielo. Así tú hayas hecho milagros, hayas predicado, hayas llenado estadios, hayas hecho lo que quieras, si tú no naces de nuevo, nunca entrarás al cielo. Así que por eso yo le digo, el infierno está entapetado con almas que conocían la Biblia al pie de la letra, pero sencillo, nunca la pusieron en práctica. Eran meros que oidores. El nuevo nacimiento, hermano, es un nacimiento espiritual. Es nacer del agua, que es la palabra, y es nacer del Espíritu Santo. Es que usted sea transformado de dentro hacia afuera. Pero yo le digo con toda autoridad a todos ustedes, a los que me ven en sus casas: si ustedes salen de aquí y siguen en las mismas, pecando, fornicando, adulterando, viendo pornografía, masturbándose, haciendo homosexualismo, lesbianismo, robando, evadiendo impuestos, haciendo chanchullos en la empresa, torcidos económicos, sea cualquier pecado, sencillo, hermano, ustedes no han nacido de nuevo. Ustedes no van a ir al cielo jamás. Ustedes simplemente son asistentes a una iglesia, pero no son hacedores de la palabra, que es lo que lo hace a uno salvo. Voy a hablar del nuevo nacimiento. Primer punto, en Números Romanos. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Es la pregunta. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Lea Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo a ese religioso, para la gente santo, ¿qué le dijo el Señor? De cierto, ayúdeme, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces yo le hago esta pregunta: si estas personas no pueden ver el reino de Dios, ¿dónde van a pasar la eternidad? O sea, en el infierno. ¿Dónde más? No me vaya a decir que en el purgatorio, y que allá con un poco de misa lo van a sacar. Sueñe que lo van a sacar de purgatorio. No existe, eso es una mentira de la iglesia católica. Es una falsedad. La Biblia no enseña ningún purgatorio. Usted se salva ahora o se condena, pero no hay una oportunidad después de muerto. La salvación es en vida, hermano. Vamos a hablar de esto. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Primero, el nuevo nacimiento, y usted me ayuda, es, no oigo, morir al pecado para comenzar una nueva vida. Eso es el nuevo nacimiento. ¿Es morir a qué? Al pecado. ¿Y comenzar una vida qué? Nueva. Una vida nueva, pero en santidad, obviamente. Porque si usted elimina ese pecado y sigue en otro, pues usted sigue en las mismas. Efesios 2:1. Esta carta la escribió el apóstol Pablo a una iglesia
en Asia Menor que se llamaba Éfeso, por eso se llama Efesios. Es una carta que Pablo les mandó a ellos. ¿Qué le dice el apóstol Pablo a los efesios? Les dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién será ese Él? Pues Jesucristo. Diga Jesucristo. Entonces completémoslo, diga: y Jesucristo, ¿qué hizo? Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Cuando estabais qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Oiga la palabra anduvisteis, ¿en qué tiempo está? Pasado. Eso lo hacíamos antes, en otro tiempo. ¿Por qué lo hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién será ese príncipe? Satanás, el espíritu que ahora en este momento opera o dirige o controla a los hijos de desobediencia. Ponga atención, voy a hablar de este pasaje. Si me proyectan el número 1, gracias. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí la palabra? Lo que la palabra nos está diciendo a todos es que antes de conocer a Cristo, ¿cómo estábamos? Muertos. Muertos espiritualmente. Obedecíamos a un príncipe que gobierna el aire. ¿Quién es? Satanás. Ese príncipe hoy controla al mundo. Ahí lo dice, o controla a los hijos de la desobediencia. Ese príncipe le dice al drogadicto: drógate otra vez, consume ahora heroína, consume éxtasis, mete cocaína, inyéctate. Ese príncipe con sus secuaces demonios le dice a la prostituta: acuéstate por dinero, vende tu cuerpo. Ese mismo príncipe le dice a la gente que no conoce de Dios: duerme con la mujer de tu prójimo, acuéstate con la vecina, si puedes acuéstate con todas las mujeres que encuentres, y cuando te hartes de las mujeres, entonces acuéstate con un varón. Ese mismo príncipe de las tinieblas le dice a la gente: robe en su empresa, evada impuestos, haga trampas, roba. Ese mismo príncipe le dice: viola a un niño. Ese mismo príncipe le dice: mata, asesina. Esos son los hijos de la desobediencia que están siendo controlados por el príncipe que gobierna este mundo. Ese príncipe nos gobernaba a nosotros, nos manejaba. Ese príncipe nos decía lo que teníamos que hacer. Pero resulta que vino no un príncipe, vino el Rey de reyes y Señor de señores. Y ese Rey nos liberó. Y ahora le pertenecemos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Ahora le pertenecemos a Él para obedecer al Rey, no al príncipe. Ahora yo le pregunto a los santos y le pregunto a ustedes: ¿ustedes de verdad creen que van a ir al cielo cuando esta semana estaban fornicando? ¿De verdad creen que van a ir al cielo? Cuando el viernes se emborracharon, cuando amanecieron en una fiesta borrachos, ¿de verdad creen que Cristo los controla? ¿Cómo no pueden entender que el que los maneja es el diablo? Pastor, pero yo vengo los domingos acá y yo me arrepiento. ¿Y de qué le sirve, hermano? Si usted sale y sigue siendo el mismo, ¿habrá nacido? ¿Cuántas veces pasa la gente aquí
El Señor llama a aquellos que quieren recibir a Cristo y pasar la hermano. Listo, gloria a Dios, recibiste a Cristo, ven paz. A los 8 días el Señor llama a que, y el mismo hermano y la hermana, los mismos. Por Dios, ¿cuántas veces vas a nacer? Se nace una vez en el Espíritu. Una vez se nace en el Espíritu, no 50 veces. Alce la mano el que nació hartas veces. Yo que me acuerde, mi mamá me parió una vez y una vez me dio a luz, pero fue una. Yo no nací 50 veces de mi madre, por Dios. Espiritualmente es igual. ¿Cuántas veces hay que nacer? Una, hermano. Si de verdad nació, nació, punto. Ya murió al pecado, nació para Cristo. ¿Cómo no lo pueden entender, hermano? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese hermano que lloró aquí? Era un simple papelón, un simple sentimiento de culpa, pero no fue un nacimiento, hermano. El nuevo nacimiento es morir definitivamente al pecado para comenzar una nueva vida en Cristo. Juan 5:24. Voy a leerlo de la NTV. Por favor, lean en pantalla conmigo. Oiga lo que dice la palabra. Habla Jesucristo y escucha lo que Jesús dice. ¿Qué dice? Les digo la verdad. Para ahí. ¿Cristo qué hablaba? ¿Qué les estoy predicando? La verdad. ¿Por qué a Cristo lo rechazaron? ¿Por predicar qué? La verdad. Predicar la verdad es para valientes, mijo. Echar cepillo a la gente y contarle fabulitas cada domingo y entretenerlo, eso es tirado. ¿Usted cree que es que yo no domino la Biblia? Yo he leído la Biblia más de 50, 60 veces. Me conozco la Biblia casi de memoria, por favor. Yo podría aquí consentirlos cada domingo y darles una historieta que ustedes salieran felices, aplaudiéndome y amándome. Pero yo no estoy detrás de su dinero, estoy detrás de su alma para salvarlo y llevarlo al cielo. Entiéndalo, por favor. ¿Por qué esta forma de predicar no existe? Ya no existe porque no es, ¿cómo llamarle? No es rentable. Muchos de ustedes no van a venir el domingo porque se sienten hoy atacados. Yo le dije, si quieren, quédese. Y todavía le doy oportunidad. Si quiere salir, salga, hermano. Pero si usted quiere ir al cielo, quédese y aplique lo que se le predica, lo que se le enseña, porque es la verdad. Es la verdad. Vuelvo a leerle, escuche lo que dijo Jesús. Les digo la verdad. Cristo no se iba con rodeos, iba al grano. Les digo la verdad. Todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, todos esos, ¿qué pasa? Tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues han pasado de muerte a la vida. Versículos 25. Y les aseguro, dice Jesús, que se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los muertos oirán la voz, oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Los que escuchen, iglesia. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. ¿Qué es lo que Dios quiere que entienda sobre el nuevo nacimiento? Ahí está en este versículo. De modo, vamos todos, de modo, con ganas, de modo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
Nacer de nuevo es estar en Cristo. De modo que si yo estoy en Cristo, pegado a la vid, ¿te recuerdan de la prédica? Si yo de verdad estoy pegado a Cristo, ¿qué tiene que ser? Nueva criatura, hermano. Nueva criatura. Las cosas que yo hice pasaron. Mi vida tiene que ser una vida que nueva. ¿Para qué se engaña, hermano? ¿Para qué se engaña, mi hermana? Si su vida no ha cambiado es porque usted sigue condenada. Si usted se muriera hoy, usted se va directo al infierno. Pastor, pero yo ya hice el discipulado. ¿Y qué? Nicodemo era un gran teólogo, ¿no le estoy diciendo? Pastor, yo ya hice el instituto. ¿Y eso qué? ¿No oye que Nicodemo era un erudito en la palabra? Era un maestro de la palabra. ¿Y qué le dijo Jesús a ese maestro erudito y conocedor? Si no naces de nuevo, tus títulos no me sirven para un pepino, te vas para el infierno. ¿Tú necesitas qué? Nacer. Por eso Nicodemo dijo: ¿cómo así? Yo no entiendo eso. ¿Cómo así? ¿Me meto en el vientre de mi madre? No. Si naces de tu madre otra vez, sigue siendo ¿qué? Carne. Yo necesito es que tú nazcas del Espíritu, que tú te conectes conmigo, que tú me ames, que tú te entiendas que yo no soy un rabí, soy el Hijo de Dios que descendí del cielo para darte la vida eterna. Entiéndelo, Nicodemo. Segundo, ¿qué es nacer de nuevo? Leámoslo todos. ¿Qué es nacer de nuevo? Es la liberación completa, no a medias, sino que completa de nuestras almas. Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Oiga lo que dice, hermano, lea conmigo. Ustedes, ¿cómo estábamos? Muertos. Aquí Pablo le está escribiendo a una iglesia en Asia Menor llamada Colosas. Por eso se llama la carta Colosenses. Es una carta que le mandaba el apóstol a los colosenses. Entonces Jesús le dice a esos cristianos, le está mandando una carta a cristianos, y les dice: ¿ustedes qué? Estaban, ¿en qué tiempo está eso? Pasado. Estaban muertos a causa de sus pecados, y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, es decir, la costumbre de estar pecando. Entonces Dios les dio, ¿no oigo? Dios les dio ¿qué? Vida. ¿Con quién le dio la vida? Con Cristo. ¿Cómo? Al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo Cristo? Cristo anuló el acta. ¿Cuál acta? Diga, la ley de Moisés, la ley judía. Todos esos castigos que la ley demandaba. Cristo anuló el acta con los cargos. ¿Qué decía la ley? El alma que pecare, esa morirá. Entonces diga, Cristo anuló esa acta con esos cargos que había contra nosotros, que nos decía que teníamos que morir. ¿Cómo lo hizo? La eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, escuche, Cristo desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. ¿Quiénes son esos? Los demonios. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El diablo no tiene poder. Dígale, iglesia, el diablo no tiene poder. Él no tiene poder ya sobre mí. ¿Sabe quién tiene poder sobre él? Nosotros. Nosotros somos los que tenemos el poder sobre el diablo. Los papeles se invirtieron. Él antes nos tenía bajo sus pies, ahora nosotros en Cristo lo tenemos bajo nuestros pies. ¿Qué dice la palabra? He aquí que os doy poder de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y a vosotros nada os dañará. He aquí que Satanás está bajo vuestros pies. He aquí que os doy poder, colocarás las manos sobre los enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios y el diablo te obedecerá. El diablo ya no te puede decir
ve otra vez a pecar. Ahora, si te lo está diciendo y estás yendo, es porque sencillo, tú no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo, porque si hubieras nacido de nuevo, tú no te dejas dominar por el diablo, porque tú tienes un poder superior al del diablo, y ese poder es el poder del Espíritu Santo que habita en tu corazón y que te da el poder para vencer las tinieblas. ¿Alguien dice amén? Amén. Pero si tú todavía sigues allá, Señor, yo te amo, y a su nombre, ¿cuál nombre, hermano? Señor, yo te amo, pero mire esas piernas, Padre. Usted no ha nacido de nuevo, hermano. Usted habla de Dios, pero usted no ha nacido de nuevo. Un cristiano no va y se acuesta con una mujer ahí porque sí, hermano. Y si no, pero es que no me he casado, pues cásese, hombre. Deje de pecar. Deje de pecar. Ayer vino una parejita, y si están los hermanos no se vayan a molestar, porque yo doy muchos ejemplos, jamás digo quién, pero doy ejemplos. Eso le sirve a la iglesia. Ayer atendí una parejita en la iglesia, mi oficina. Viene la hermana y el esposo, preocupados: pastor, necesitamos que usted ore por mi esposa. Mi esposa le diagnosticaron cáncer de riñón. La van a operar urgente porque el cáncer se ha regado por el cuerpo. 30 años, por Dios, ¿cómo así, hermano? No entiendo. Yo no puedo orar, primero tengo que hablar con ustedes. Esto tiene que tener alguna razón, hermano. ¿Cuánto llevan en la iglesia? 5 años. ¿Cuánto llevan de cristianos? 10. ¿Tienen hijos? Sí, pastor. ¿Ustedes son casados? No, pastor. ¿Cómo así que llevan 5 años en esta iglesia? 5 años oyéndome predicar, 5 años oyendo palabra de verdad dura, y ustedes siguen viviendo en unión libre. Muestre la Biblia, hermano. Muéstreme un versículo de la Biblia, uno que diga que la Biblia aprueba la unión libre. La palabra unión libre no existe en la Biblia. La palabra de Dios me dice que si hay 2 personas que no están casadas teniendo sexo, sencillamente hay una cosa que están haciendo. Es un pecado que se llama fornicación. Y la palabra me dice en 1 Corintios 6:10 que ningún fornicario entrará jamás en el reino de los cielos. ¿Ahora entienden de dónde viene ese cáncer? ¿Cuántos de ustedes, yo no voy a hacerle levantar la mano porque no quiero avergonzar a nadie, pero cuántos de ustedes me oyen predicar sábado, domingo, miércoles, cualquier día, ayunos, todo, y Dios les insiste y ustedes siguen igual? ¿Cuántas veces Dios les ha dicho que no lo dejen esperando, que lleguen a la hora que es, y ustedes siguen en las mismas? Les entra por una oreja, les sale por la otra. Sencillo. Contésteselo usted. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Realmente ama a Dios? ¿Siente esa pasión por Cristo? ¿Lo anhela con el corazón como un ciervo que brama por las corrientes de las aguas? ¿De verdad ustedes tienen esa hambre de Dios? Contésteselo, iglesia. Decida. Usted es el único que sabe si va a ir al cielo. Usted y Dios son los únicos que saben. Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Por favor, iglesia. ¿Qué saco yo acá desgastándome? ¿Ustedes creen que cuando yo lloro lo hago es por el show? No, iglesia. Yo lloro porque tengo dolor por las almas, porque sé que la gran mayoría de la gente se va a ir al infierno. Es que ustedes no saben lo que Dios me habla. Si ustedes supieran lo que Dios me habla, entonces entenderían lo que Dios me dice en su palabra. Dios me dijo el día que fundé la iglesia hace 15 años: Abraham, salva a mi pueblo. Esa frase no me deja dormir a veces. ¿Cómo así que salve a tu pueblo? ¿Luego no son salvos? Me dijo: no. Las iglesias están llenas de gente que se va a ir al infierno porque no me aman, porque aman es el dinero, aman las cosas de este mundo, pero no me aman de corazón. Ellos no me aman.
Y yo le dije al Señor, pero ¿cómo así? Él me dijo, lee Juan 4. Y empecé a leer sobre la mujer samaritana, y fue cuando entendí, cuando el Señor le dice a la mujer samaritana, mi Padre anda buscando adoradores. Llevo meses diciéndole que Dios los anda buscando como adoradores y ustedes siguen siendo asistentes. ¿Cómo no pueden entender lo que les estoy diciendo? ¿Cómo han cerrado sus oídos a la palabra de Dios? ¿Cómo no pueden entender qué significa adoración? Necesitan volver a Dios, iglesia. Necesitan nacer de nuevo, necesitan encontrarse con Cristo, necesitan enamorarse de Dios, necesitan entender que a Dios se le adora, que a Dios se le ama con el corazón, que Dios no quiere asistentes a una iglesia, quiere gente que lo ame y que lo adore con todas las fuerzas de su alma. Esto es lo que Dios quiere. ¿Cuándo lo van a entender? Tercero, ¿qué es nacer de nuevo? Estoy resolviendo una pregunta. Es comenzar a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Eso es nacer de nuevo, iglesia. Es que el diablo a ustedes ya no los controle, sino que el que los controle sea ¿quién? El Espíritu Santo. Lea Tito, la carta del apóstol Pablo que le escribió a un hombre llamado Tito, un discípulo. ¿Qué le dijo Pablo a Tito? Tito 3:3. ¿Qué le dijo? En otro tiempo nosotros también éramos ¿qué? Dígalo, iglesia, sin temor, necios y desobedientes. Ahora le pregunto, ¿en qué tiempo está esto? Pasado. Diga, éramos. ¿Cómo éramos? Necios y desobedientes. ¿Por qué éramos necios y desobedientes? Porque fuimos ¿qué? Engañados. ¿Quién fue el que nos engañó? El diablo. Nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y de placeres. ¿Cuáles pasiones? Sexo, promiscuidad, pornografía, lo que sea, iglesia. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos los unos a los otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, ahí viene la gloria. Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino que nos salvó por su misericordia. ¿Cómo lo hizo? Nos lavó quitando nuestros pecados. Y ahí viene mi tema. Y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo. A ver, dígalo, por medio del Espíritu Santo. ¿Quién es el que dirige al cristiano hoy? El Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto a los santos, ¿de verdad ustedes creen que el Espíritu Santo es el que los invita a las fiestas donde estaban el viernes? ¿A la taberna donde estaban el sábado? ¿De verdad el Espíritu Santo es el que lo invita a fumar y aún atreverse a traer el paquete que tiene en su cartera de cigarrillos? ¿De verdad usted cree que el Espíritu Santo es el que lo invita a envenenar sus pulmones? ¿De verdad ustedes creen que el Espíritu Santo es el que le invita a beber todo ese licor que tiene en su casa? ¿Ustedes me pretenden decir que el Espíritu Santo es el que manda a maldecir a su familia, a sus hijos, a golpear a su esposa, a ser vulgar? ¿El Espíritu Santo es el que los invita a robar, a engañar a la gente, a robar a la empresa donde trabaja? ¿Ustedes creen que ese es el Espíritu Santo? No, iglesia. Yo sí les voy a decir cuál espíritu es el que los manda a hacer eso. Es el espíritu de Satanás, que todavía los tiene bajo su dominio. El día que ustedes nazcan de nuevo, el diablo no tendrá poder sobre ustedes y ustedes serán verdaderamente libres por el poder del Espíritu Santo. Cuarto,
Estoy resolviendo la pregunta, ¿qué es nacer de nuevo? Cuarto, nacer de nuevo es disfrutar de una vida de perfecta santidad. Eso es nacer de nuevo, iglesia. No es ser medio santos, no, es ser santos, iglesia. Pastor, pero es que eso es imposible. No, sí es posible, sí se puede, iglesia. Pero hay que nacer de nuevo. Primera de Juan, primer libro de San Juan, capítulo 3, versículo 8. Léalo conmigo, por favor. ¿Por qué no les cuesta tanto leerlo? Vamos todos. El que practica el pecado es del diablo. Pare ahí. Yo podía haberme parado hoy aquí y haber leído este pedacito y haberme ido y habían entendido todo, porque esto resume todo. El que practica el pecado es del diablo. ¿A dónde va a estar la eternidad? Pues con el diablo, porque es del diablo, le pertenece al diablo. Es un practicante del pecado. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Y óigame esta, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció Cristo? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacerlas, destruirlas. Entonces le pregunto a los santos, si alguien viene a una iglesia cristiana y sigue practicando el pecado, la obra de Cristo no le ha servido para nada. Porque Cristo vino a deshacer esas obras, no a que las siga haciendo. No sé si me entendieron. Voy a volverlo a leer, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahí viene lo que Dios quiere. Esto es nacer de nuevo. Escuche. Todo aquel que es nacido de Dios, ese que nació de nuevo, no practica el pecado. Repita, ese que nació de nuevo espiritualmente, ese no practica el pecado. ¿Por qué no lo practica? Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál simiente? ¿Cuál simiente? El Espíritu Santo. Repito, todo aquel que es nacido de Dios, es decir, que nació de nuevo, esa persona no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, el Espíritu de Dios, permanece en él y no puede pecar. Diga, no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? Porque es nacido de Dios, es una nueva criatura. Alguien que grite amén. Por favor, cierre sus ojos. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.